Regresamos. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Carmen. Un saludo a ti, un saludo al auditorio en este día que escuchaba. Ahora es el día de la poesía y escuchaba... No, el 21. Ah, el 21. Sí, porque como esto lo hizo Mardonio, pero no lo hemos publicado, fue el 21, el día de la poesía. Pero como digo, el día de la poesía, pues el día que quieras. El día de la poesía. La UNESCO dice que es el 21, pero pues ya la realidad nos dice que cualquier día es bueno. Bueno, por cierto, saludos a mi mejor amigo y mi tío Alejandro, que fue quien me enseñó, entre otras complicidades, la poesía. Un abrazo a don Alejandro. A Alejandro Figueroa, un tipazo. Tipazo. Sí, que me sigue dando lecciones poéticas todo el tiempo. Así que saludos a él. Y creo que, por desgracia de él, por desgracia tuya y por desgracia mía, estamos viviendo una cosa que nada se parece a la poesía en este país, ¿no? Con lo que estamos viendo. ¿Viste entonces viste la sesión de ayer de Cuauhtémoc Blanco? Sí. ¿O a qué te refieres? Llegué tarde y la puse por YouTube. Hablé con Germán Martínez, que es uno de los de la sección instructora, y luego casi hasta la 1:20 vi la sesión completa de 1:20 de la mañana, ya en repetición. Uh-huh. Pude ver la sesión completa, porque me parece que es pues un tremendo símbolo de lo que está pasando en México, en ese y en otras direcciones. Ahora abordaremos esa y más adelante quizá otra. Es decir, Cuauhtémoc Blanco vuelto, y su persona, vuelto el signo, el símbolo de la impunidad y de... se ha dicho, y con razón, del machismo, pero también del ejercicio abusivo del poder, Carmen, de la complicidad y de la omertad que hay en relación a una persona, porque la gente tiene que saber, que nuestra audiencia, que lo que ayer se discutía ni siquiera era el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Sí, ni siquiera era si era desaforado o no era desaforado, Carmen. Es que lo que prohibieron ayer, lo que proscribieron ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas, es la posibilidad de hacer diligencias de investigación para saber si procede o no el desafuero de una persona. Ni ese punto se admitió. Ni siquiera ese punto se admitió. De una persona acusada de una tentativa e intento de violación a su media hermana. El simbolismo que tiene eso, me parece que en la vida pública, el silenciamiento como posición de los representantes del pueblo de México, son un asunto que no deberíamos pasar por alto bajo ninguna circunstancia. Es que no se puede siquiera... platicaba con Germán, que es uno de los legisladores, el único, por cierto, que en la sección instructora, Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional, que es el único que votó en contra de esta suerte de no admisión de una denuncia de esta naturaleza. Y me hablaba de los pormenores y de cómo se desarrolló el proceso y cómo hay de un momento a otro una intervención, quién sabe de qué poder, para que los integrantes de la sección instructora cambien su posición de un momento a otro. Decía Alfredo, estábamos en la reunión y la representante de Morena y el representante del Verde dijeron admisión ad cautelum. Y de pronto este señor que quiso fundar un partido que es de Morena, que siempre ha sido aliado de Morena, de la ultraderecha, Hugo Eric, me parece que se llama, Flores, de lo que entonces fue el PES, ¿no? Dice, decreta un receso. Regresa y se declara en comisión permanente. Y 2 días después llega con un dictamen
y los dos que habían tenido... ¿Se declaran qué? En sesión permanente. Uh-huh. Y 2 días después llega con un dictamen de no admisión. ¿Por la intervención de quién? Estos 2 legisladores que habían tenido una posición de admisión, mágicamente, un ejercicio de poder de esos que tienen que ver con una llamada telefónica, vamos a acomodar las cosas en determinada dirección, actúan en ese sentido. Creo que es muy emblemático de lo que está pasando en este país. Un telefonazo, háganse las cosas de esta manera. ¿Estás imaginando o lo sabes? No, pues te digo, te traduzco la narración de Germán, del legislador, diciéndome, mira, así se sucedieron los hechos, ¿no? Esos que ya decimos están ahora siempre en cuestión. Bueno, ¿cómo entender una cosa de esta naturaleza? Yo revisé hace unos meses un escándalo en España, que es el tema de Íñigo Errejón, que terminó, es acusado ni siquiera de violación, es acusado de acoso en España, y su primera acción es renunciar al cargo de legislador, enfrentarse al juicio, y de hecho ahí la circunstancia es como completamente distinta. Yo escucho y he escuchado durante mucho tiempo a muchas legisladoras y legisladores hablar de la importancia que tiene el respeto por la denunciante. El respeto por una denunciante y además, digamos, la convicción de muchas organizaciones de mujeres que han planteado el yo sí te creo, que creo que debe interpretarse a la luz de lo siguiente, es decir, como un respaldo ético, pero nunca como una muerte de la presunción de inocencia. Es decir, nunca debe ponerse por encima la creencia ética, solidaria de las mujeres con otras mujeres, por encima de ese ejercicio civilizatorio que nos trajo hasta acá, que se llama presunción de inocencia en muchos de los sentidos, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que hace una denuncia y resulta muy importante cómo ni siquiera es posible que esa denuncia prospere. Pero además, cuando uno revisa la sesión, Carmen, y ve cómo se silencia a diputadas de Morena para que no hablen, para que no opinen, y cómo hacen una puesta en escena mujeres de Morena diciéndole no estás solo, y cómo logran por la puerta de atrás, sin derecho a hacerlo, con la complicidad del presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna, hacer que cierre el debate la persona que está siendo denunciada. Cerró el debate, sí. Tomó el micrófono del turno de una legisladora. Es que se rebasan todos los límites, ¿no? Todos los límites de la decencia. Es decir, no solo no puede hablar la persona que denuncia, que puede ser una víctima o no, que puede o no ser una víctima. No puede hablar, es que no puede ni siquiera investigarse lo que esta persona denuncia, argumentando una integración indebida de una carpeta de investigación por parte de una fiscalía, lo cual, ya te digo de suyo, es una artimaña jurídica, perdón. ¿Alguien nos quiere vender algo? O alguien quiere hablarte. Desde luego, si te está buscando, no te está escuchando. No, es ese acoso de vendedores sistemáticos. Que no están oyendo el programa, eso está clarísimo. Que está claro que no están oyendo el programa y hacen muy mal. Bueno, y lo que te decía es este mecanismo, digamos... Pero a ver, si así fuera, perdón que te interrumpa, si así fuera que el alegato es que la carpeta de investigación está mal integrada, tendría que decirse entonces que se haga lo necesario para que se integre bien. Claro. Bueno, me parece muy obvio, pero a ver, o sea, lo sabemos, ¿no? O sea, es que ni siquiera admiten. Es que ese es el tema. O sea, es decir, cuando tú estás en una... O sea, los precedentes de la comisión, de la sección instructora, pues, aquí hay una deficiencia, subsane tal deficiencia, porque lo que tiene que analizar, su papel jurisdiccional, a propósito, por cierto, de comentarios ahí de gente que dice que es especialista en derecho y no lo es. Por ejemplo. No, puso un tal Cacho del Verde, que yo de lo que sé de derecho, bueno, ni aprendiz.
un diputado de apellido Cacho. Bueno, es increíble que no entiendan que lo que hace es diligenciar la deficiencia, si la cualquier hubiera. deficiencia, y sobre todo, lo que era importante, para lo que está esa sección, es para traer a las partes, ver la evidencia y decir, bueno, aquí hay materia o no hay materia para una discusión tan importante como es el fuero, ¿no? Como tal. Que tiene una discusión, bueno, yo me acuerdo que el sexenio pasado hicieron un montón de propaganda diciendo que ya se había terminado el fuero, no sé si te acuerdas, Sí. Carmen, ¿no? Sí. ¿Cómo que ya se ha terminado el fuero? No, todo lo contrario. Ahora hay una iniciativa que quieren quitar el fuero. Claro, y es perfectamente lógico en un país, en un país civilizado, lo que correspondería y lo que, por ejemplo, exigió Íñigo Errejón es, si lo que yo quiero es que se juzgue ya por lo que me están imputando. Lo que quiero es que ya lleguemos frente al juez. Exacto. Que el juez resuelva, que esta, digamos, muerte social que ha vivido Errejón en España se resuelva mediante las instituciones de procuración de justicia. Y la reacción en México, por cierto, con una crítica de la izquierda, que es quien lo ha sentenciado seguramente de peor manera a uno de sus integrantes, que era Íñigo Errejón en España. Y en este país, la que se autodenomina izquierda hace un acto de impunidad pública con una puesta en escena silenciando diputadas y poniendo al denunciado como presunto violador o intento de violación a cerrar una sesión de esa naturaleza. Yo creo que no podíamos pasar por alto el decir esto. Yo me pregunto, se dijo mucho tiempo ayer, las legisladoras de oposición, pero también las legisladoras de Morena, lo hizo muy bien, por cierto, debo decir, y importa la legisladora del PT, Aguilar, Lili Aguilar, creo que hizo uno de los mejores discursos de anoche, diciendo, no podemos votar de esta manera. El PT, hay que también distinguirlo, una muy buena parte de la gente del PT, pero ahí sí, mayoritariamente, no votan a favor de esto. Uh-huh. Pero siempre hay un PRI, Carmen. Sí, le completó el PRI a Morena. Siempre hay un PRI listo para lo que se ofrezca, ¿no? Y apoyando esto que los titulares de los diarios llaman hoy el primor, defiende al Cuau, ¿no? Salva al Cuau, ¿no? El primor en acción para construir otro acto de impunidad posible, que es la amenaza sistemática de la que ha sido objeto el presidente de ese partido. Entonces son pactos de impunidad. ¿Tú crees? Que ¿A cambio de? Que se claro, Carmen, es incomprensible que haya esta recreación, esto que vemos es la recreación pública de pactos de impunidad que se hacen en la oscuridad y que hacen que de pronto diputados se levanten y cambien de opinión en unos cuantos minutos, ¿no? Yo creo que ya se advierte, Carmen, primero que desde luego detrás de esto, yo no sé si esto llega hasta la presidencia de la República, pero sería fundamental saber qué es lo que opina. Supongo que hoy hablará la presidenta de México de esto, veremos si decide hacerlo, pero la implicación de déjame decirlo así, para usar un término de los tiempos, el machuchón mayor de Morena ahí en la Cámara de Diputados, que es el señor Ricardo Monreal, en la operación de esto, es verdaderamente indignante. Junto con Gutiérrez Luna, que ha estado aquí debatiendo con nosotros alguna ocasión, es verdaderamente indignante. Y creo que lo que se advierte o se empieza a advertir en y en otras cosas, poco a poco, lentamente, es una clara ruptura entre grupos al interior de Morena y de que hay algunas voces, ayer algunas, las del PT, más las legisladoras de Morena, y otros que... MC. MC ya estaba, el PAN ya estaba, etcétera. Pero hablo del propio grupo en el poder,
que empiezan a mostrarnos, y creo que es una pregunta válida para formularse, ¿quién manda aquí? ¿Quién está dictando? ¿Y quién está operando los designios que ocurren en la Cámara de Diputados, que ocurren en el gobierno federal? Creo que en los diputados hay una cosa que dicen con frecuencia, que desde la hamaca están diciendo, ¿de dónde viene esta información, esta instrucción? Desde la hamaca, dicen. ¿Quién dice eso? Pues parece que una forma de hablar entre los legisladores de Morena, ¿no? Desde la hamaca que está en Palenque, en Chiapas, es decir, refiriéndose al expresidente de la República, que se baja de la hamaca para de pronto mandar algunas señales en esa dirección. Eso me comentan también legisladores en ese propio ámbito. Me quedo pensando simplemente, ¿cuál es la posición de Claudia Sheinbaum en torno a esto? ¿Cómo, es decir, qué posición va a asumir? Su declaración previa es verdaderamente penosa, ¿no? Porque lo que dice es, antes de que todo esto se sucediera, primero hay que investigar si no hay aquí razones políticas. Oiga, perdón, no. Lo primero que hay que investigar, y lo primero por lo que hay que preocuparnos, es por si la denuncia tiene méritos. Eso es lo primero por lo que tenemos que preocuparnos. Si además tiene razones políticas, ya lo veremos. Pero no puede desde la presidencia de la República, la ciudadana presidenta de este país, que llegó diciendo, llegamos todas, afirmar que lo primero que se debe revisar en un caso, cuando se trata de gente de Morena, no así con los adversarios, ¿no?, es si no hay razones políticas. Oiga usted, primero hay que revisar si hay méritos. Y si hay méritos, aunque también haya razones políticas, se tiene que actuar en consecuencia. ¿O cómo, Carmen? Estos sellos de impunidad que estamos viendo para los propios, para los poderosos, van a ser el signo con los que se procure justicia en este país. Un país en donde está a punto de caer el telón de la muerte de uno de los poderes de la República. Este es el escenario que incluso desde la Cámara de Diputadas y Diputados se nos presenta. Yo creo que desde la presidencia tiene que mandarse una señal, y creo que esa señal nos va a indicar un poco si Claudia Sheinbaum está implicada en esta decisión o si es una decisión que tiene autonomía de Claudia Sheinbaum. Y nos va a mostrar también, creo, qué tan bien o qué tan mal se encuentra la cohesión, la unidad dentro del morenismo, y algo que yo me he resistido a pensar porque me parece una cosa como facilona, ¿no? Desde Palenque alguien gobierna y no sé qué el país, ¿no? Yo me he resistido, quiero decirte, a mí me parece que no es una cosa que podamos asumir de inmediato, ¿no? Pero cada día se advierten más signos de una enorme ruptura entre gente que está apoyando a la presidencia de la República y del circuito de poder heredado por López Obrador y encabezado por Adán Augusto, los Monreales, este circuito que está, los Esquer, discretamente desde el Senado, todavía operando en el centro de la ciudad, ¿no? ¿Quién está mandando? ¿Cuáles son los límites que va a imponer Claudia Sheinbaum al hijo de Andrés Manuel López Obrador? Hoy el operador estrella, como lo fue en el sexenio pasado del gobierno, en términos de interlocución, pero ahora desde el partido, ¿no? Entonces, creo que son preguntas que van a ir, cuya respuesta va a ir perfilando en muchos sentidos hacia dónde va el país en lo que viene. Creo que hacia allá van las cosas, y también lo vamos a ver, creo yo, de manera muy importante en esto que nos hemos preguntado aquí hace unas semanas. Ya dejo esas preguntas, pero ¿estás viendo, Carmen, un cambio en la posición de la presidencia de la República en materia de seguridad pública?
¿Está apareciendo una modificación en esa dirección? Yo, aunque tenuemente, advierto, si quieres, incluso por presiones desde el exterior. Es probable, pero sí. Se advierten algunas modificaciones, aún sin estrategia, sin pacto, sin política pública, una movilización más ágil sin duda. de este gobierno. A ver, estamos viendo estos últimos días incautaciones, especialmente de la Marina, ¿no? Cuando nos están diciendo se incautó, se encontró cosas bastante grandes, ¿no? O sea, incautaciones y anuncios bastante grandes, por decirlo así, para millones de dosis. Calculan las millones de dosis de tal o cual sustancia que se dejarán de vender a partir de estas incautaciones. Estamos viendo cómo estos números que nos ofrecen nos hablan de la dimensión de este tipo de operativos. Son operativos porque es una nueva dinámica del gobierno de la República con este esquema en donde está el Ejército, la Guardia Nacional, que ya es del Ejército, la Marina, Omar García Harfuch, que es el rostro principal, a raíz de las presiones de Estados Unidos, o ya de por sí lo pensaban hacer, no se sabe con claridad, pero puede que sea una combinación. Puede que sea una combinación sin hacer explícito esto de que los abrazos no balazos, digamos, como título de la política pública del régimen del gobierno de López Obrador, fue la que se estableció. Pero yo sí veo continuidades que me parecen preocupantes y tienen que ver con lo que hemos venido hablando por semanas, que tiene que ver con el campo de desaparición forzada. Déjame hacer una pausa. Sí, es un tema, sí. Cambiemos de tema, pero déjame hacer una pausa y volvamos con esto. Los campos, ¿no? O campo de exterminio, o solo, entre comillas, campo de adiestramiento donde se mataba y torturaba gente que no quería ser adiestrada. O sea, es el horror. La guerra de las palabras, volvamos con eso. Volvamos. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, regresamos en esta mañana de 26 de marzo 2025. Y bueno, el caso Teuchitlán está aquí ya desprendiendo un montón de cosas. Entre que si se entendió como un campo de exterminio y que el gobierno hace todo lo que puede hacer para decir no fue un campo de exterminio, sino fue un campo de adiestramiento donde efectivamente se torturaba y mataba gente que no quería ser adiestrada. La ropa, pues es una ropa de gente que se quitó la ropa para ponerse otra ropa, no es que la hayan matado. En fin, toda esta narrativa y la otra narrativa y las muchas narrativas, y la gran cuestión es dónde está la verdad. ¿Dónde está la verdad y dónde va a caber una investigación criminal y eficiente, pulcra, creíble? Para que entonces la sociedad mexicana tenga los elementos que le permitan saber con claridad qué demonios pasó ahí y en otros lugares, porque el campo en cuestión, el rancho Izaguirre, es un caso terrible. ¿De cuántos otros? Un caso terrible de una realidad sistemática, conectada, etcétera, de la que ahora hablaremos. Inicio por ahí, decía la guerra de las palabras, Carmen. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Guerra de las palabras. ¿Cómo le llamamos a esto? Empecemos por ahí. La preocupación... Que nos ayude el público de este honorable programa. A ver, yo creo que es evidentemente un campo de desaparición forzada. Llamarle, fíjate lo que te voy a decir. Bueno, eso para empezar no hay duda, ¿no? A ver, pero espérame. Llamarle un campo de adiestramiento... Es como si fueran... Perdón. Eso es, dirían los españoles, no sé si es correcto decirlo, pero es como blanquear algo que minimizar. O sea, es no atribuirle la importancia pública que tiene una cosa de esta naturaleza. Como campo de adiestramiento, pues de adiestramiento de fútbol, de adiestramiento para tirar, o sea, como si esas personas no supiéramos en las historias contadas por defensoras. Como si estuvieran voluntariamente. Exactamente. Es decir, estamos hablando de un campo evidentemente, de personas que llegan ahí forzadamente o engañadas, o sea, de forma tal,
Y que, por supuesto que... Se dijo que engañadas buscando trabajo. Eso se ha Engañadas planteado con buscando los trabajo. testimonios que se tienen. Y ha habido, tú aquí has presentado entrevistas fantásticas de gente que habían ido haciendo un trabajo desde hace tiempo. Marcela Turate, Alejandra Guillén, gente de primera. Gente primera, que nos han contado lo que nos hemos pasado tiempo sin ver y sin oír. O sin querer ver y sin querer oír. Exactamente. Y a mí me preocupa mucho que si bien advierto, y aquí otra vez las distinciones, ¿no? Sí hay un problema, dice la presidenta de México, con el tema de la desaparición. Otra vez, las mini rupturas con lo anterior y las super continuidades. Que es un poco, me parece, como se puede describir este gobierno, ¿no? O sea, mínimas diferencias, pequeñitas diferencias, y un montón de continuidades en el estilo, en la fórmula. La guerra de las palabras es que nadie hable de campo de exterminio. Que nadie diga esa palabra. Era un campo de adiestramiento, dice el rostro de la presidenta, el rostro guapo de Omar García Harfuch, de barba impecablemente rasurada, ¿no? Habría que hacer una crónica de aquello, pero bueno, dice, no, esto no puede ser un campo de exterminio. Es un campo de adiestramiento, es un campo de desaparición forzada donde exterminan personas y donde se preparan a personas, se adiestran a personas para actuar en esa dirección. En la guerra de las palabras. Por todo lo que hicimos. Pero el problema... Tiene su punto, déjame aquí ponerlo a la mesa. Citando más o menos a García Harfuch, él está planteando un campo de exterminio, pues sería algo en donde se extermina a miles de personas de manera sistemática, con el propósito de matar a la gente, de desaparecer a la gente. El propósito del campo de exterminio es desaparecer a la gente. Punto y aparte. Lo otro sería un lugar donde matan gente, pero el propósito inicial no es matar gente, sino adiestrarla para que trabaje forzadamente con el crimen. Esa sería la diferencia sustantiva entre una cosa y la otra. Sí, aunque yo tengo una diferencia con esto que planteas. Yo creo que la naturaleza de un campo de este tipo es primero secuestrar a las personas forzadamente. Luego, todos los secuestros son forzados. Por eso, o sea, sí. Es decir, hay una desaparición de las personas, un secuestro de las personas. Ya sea que las engañaron o como haya sido, pero estaban ahí, que llegaron ahí contra su voluntad. Como haya sido que llegaron ahí. Y luego, sí o sí, tienes dos caminos. Por lo que hoy sabemos. Tienes dos caminos, solamente dos. O actúas y das resultados a la organización criminal que te ha secuestrado, o la muerte. Tal cual. No hay camino intermedio. No hay disculpe usted, mañana regreso. Pero el tema aquí es... Pero entonces a eso no le queremos llamar... Se extermina gente, pero no le queremos llamar campos de exterminio, porque la naturaleza original... Auschwitz, es que a ver, Auschwitz era para matar a la gente, para desaparecer a la gente. No es que esté, o sea, es una cosa tremenda. No es que esté defendiendo a nadie, ni mucho menos, es un poco el sentido y el alcance de decir campo de exterminio cuando estamos asociando eso con Auschwitz. No le resto ni un milímetro de la gravedad que tiene todo lo que estamos aquí viviendo. Pero aquí en este punto en específico es el propósito originario de ese lugar no era matar a la gente, sino adiestrarla y ponerla al servicio del crimen. Y si no lo hacían, la mataban. Claro. Eso sería un filón para decirle de una manera o de otra. Claro, a ver, independientemente de que evidentemente que hay distinciones con el campo de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial, que hay distinciones evidentes, que no se trata exactamente de lo mismo. Aquí hay un conjunto. Aunque nos evoca por las imágenes y los zapatos y todo eso, bueno, a la mente viene eso. Por eso, pero el problema, no puedes tú, como gobernante, jugar a usar media hora de tu tiempo a pelear, o mucho más, a todos tus editorialistas, a una bola de personas que están ahí trabajando. Oye, ha sido un espectáculo la mañanera con para decir, Masters. no se debe usar la palabra exterminio. Y hay de aquel que lo haga. Para regañar a la gente. Hay de aquel que lo haga y lo vamos a exhibir, ¿eh? Al que se atreva lo vamos a exhibir. De veras lo importante es que se utilice o no la palabra exterminio, cuando además es un término que por lo que hoy sabemos, las propias organizaciones, las propias víctimas de madres buscadoras
han ido construyendo, no sé si a la luz de lo alemán o a la luz de su propia realidad. ¿Es de veras la guerra de las palabras lo que debería concitar el debate público que se está concitando? Esa es la continuidad de aquí no se pueden, hay palabras prohibidas. Como esa. Como esa. Y no se puede, se exterminan a personas, se matan a personas, están ahí personas contra su voluntad. Y no te atrevas a usar la palabra. Pero no uses esa palabra, ¿no? Porque también hay que hablar de eso, dice la presidenta. También hay que hablar de ese tipo de cosas. Muy enojada, ¿no? A ver, Omar, di, ¿qué es eso? ¿No? O sea, muy molesta yo la veo a la presidenta, ¿no? Cuando lo que tenemos es una crisis humanitaria del tamaño que tenemos, una crisis que es una verdad como una casa, un proceso de desaparición tremendo, cuando los testimonios que tenemos es que no es un rancho, es una zona, es un sistema de ranchos. Zona de desaparición, desaparecedores. Desaparecedor de personas. Está la historia de Tala, que nos contó Alejandra Guillén. O sea, Tala, en 2017 tenían esta historia, esta información, y está a 5 minutos del rancho Izaguirre. Y ahí tienes unas cosas espeluznantes. Campos, yo creo que un circuito desaparecedor. Bueno, y cuando, si hay un circuito desaparecedor porque las gentes entran a ser parte del cártel, o entran a una fosa, o son quemados, o son asesinados, pues estamos hablando de campos de desaparición, de personas en México. A ver, está la Bartolina, Tamaulipas, que lo dijo la autoridad en su momento. Y Nuevo Laredo. La autoridad que era Carla Quintana en su momento. Claro, y tenemos que enfocar las baterías del país, los recursos del país, las autoridades del país, a un asunto de Estado de esta naturaleza. Pero, a propósito, deciden, hablamos de la Cámara de Diputados ahora, ¿no? En el Senado se trató de impulsar, Carmen, se intentó impulsar varias cosas, una comisión de legisladores. Una comisioncita, por el amor de Dios, de algo en el Congreso. Seguir la política pública. El Congreso, en este caso, en cualquier país del mundo, el Congreso diría, a ver, hagamos algo. Vamos a hacer una comisión. Una comisión de seguimiento, de investigación, de algo. Entre otras cosas. Ni una comisión se permitió. No se puede tocar la narrativa de este gobierno ni con la creación de una comisión legislativa. Ni eso. Ni eso es posible en México. Bueno, se salieron del salón de sesiones. Para no discutir para el tema. Para reventar el quórum y que no hubiera ninguna posibilidad de que hubiera una comisión. ¿Por qué negarse eso? Para quien tenga ojos que vea, Carmen. ¿Cómo es posible que un gobierno actúe de esta manera, ¿no? Que el oficialismo proceda de esta forma y que no haya una revelación de que aquí se ha hablado con mentira y con falsedad en un montón de casos? ¿Cómo es posible que no se pueda crear una comisión legislativa? Bueno, ya lo que proponía otro legislador, Marco Cortés del PAN, era crear otro GIEI con relación a este asunto. Lo que han planteado organizaciones especialistas es la necesidad de reconstruir una verdad y una política pública que entre directamente a enfrentar un problema de la magnitud que tenemos. Por eso dan un poco, híjole, no darían risa, pero no dan risa, estas acciones que el gobierno plantea, a partir de las cuales va ahora a enfrentar un fenómeno como el que se plantea. Cuando uno ve los PowerPoints estos, ¿no?, que mandan, los PDFs que mandan. ¿Quién? Pues el gobierno federal, ¿no?, que presentan en las mañaneras. ¿Lo que presentó la consejera jurídica? Sí, sí, Carmen. Es que no se puede presentar de esta manera frente a esta crisis, frente a la crisis de un país como este. Un PowerPoint de estas características y de esta calidad para resolver un problema y un dolor y una violencia como la que vive este país. Es que, perdón, pero la simplificación del enfrentamiento de un fenómeno de esta magnitud debería, yo he dicho aquí, debería hacernos detener la marcha de país hacia donde vamos. Tan se armó por esto que se iba a presentar la semana pasada y no terminaron. O sea, era una respuesta hecha para este tema.
Y entonces no alcanzaron a terminar y se presentó el lunes. Es Hubo correcto. que esperar unos días más, el fin de semana, para terminar de armarlo. Lo que no estaba armado. Lo que no estaba pensado como una política de Estado. Lo que no se pensó como una política de Estado desde el minuto 1. Por supuesto, y porque, Carmen, creo que además están actuando con una velocidad y con una sustracción, digamos, de pequeñas ideas que no constituyen como tal un mecanismo de Estado para enfrentar el fenómeno que se quiere enfrentar. Entre otras cosas, alguien me preguntaba, yo me quedaba sin respuesta, porque no están en torno al gobierno de Claudia Sheinbaum las voces que más conocen, más han estudiado el fenómeno, mejor lo han diagnosticado, han trabajado más en una dirección. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, López Portillo, por darte un nombre de la Ibero. Ernesto López Portillo, Jacobo el Ollán, propio Jacobo. que es un Y hay muchísimas más personas que han estado trabajando en esta dirección. Hay especialistas, Eliana está en el Senado. Hay un montón de... Y otras personas que saben constituir, digamos, el problema que hoy va a resultar el elemento central. Decidimos no reformar la fiscalía. Decidimos seguir teniendo una fiscalía. ¿Decidimos? ¿Quién lo sabe? Bueno, decidió este país, cuando llegó López Obrador, no hacer una modificación a una fiscalía autónoma, con recursos, con capacidades. No, con hay una fiscalía competencias, autónoma constitucionalmente autónoma con enormes atribuciones. que es Legalmente papel, se hizo una reforma enorme, gigantesca. que es en el papel mojado. Pero está en la Constitución. Está en la Constitución y es papel mojado en la Constitución. Porque mientras no tengamos la capacidad de formación de investigadores, forenses, de todos los mecanismos y recursos que requieres para... Oye, a ver, espérame. Si el trabajo de investigación más importante que se hizo durante 6 años en este país, Carmen, el más relevante, el que mejores resultados dio, el que más avanzó, fue de una fiscalía autónoma del fiscal, que es el caso Ayotzinapa. ¿Dónde está hoy el fiscal del caso Ayotzinapa? Se fue de México. Lo acompañaron hasta el avión y le dijeron, señor, Adiós. No se fue porque Fuera. temió que fueran por él. está exiliado. Se tuvo que ir. Está exiliado de este país. Este fiscal, el que nos dicen es autónomo, lo quería demandar a él. Bueno, Carmen, estamos frente a algo que está... Yo creo que no hay manera de que las cosas continúen en el estado en el que se encuentran. No. Yo creo No hay que manera. la presidenta de la República tiene que ir haciendo de microcambios a cambios de mayor magnitud, y creo, yo siempre, digamos, o esperaría que tuviera la capacidad de convocar a gente que está en desacuerdo con lo que ella está haciendo. Por lo menos, Carmen, fíjate lo que incluso hemos perdido, yo lo decía aquí, por lo menos para escuchar a alguien que piensa distinto a ti. Claro. Total. Alguien que valdría la pena no descalificarlo por el hecho de que piensa de una manera distinta a ti. Alguien que puede contribuir a un problema que estaría por encima de tus intereses como presidenta y de los intereses de esa persona, que es la desaparición y la violencia en México contra las personas, los homicidios contra las personas. Pero lamentablemente, y creo que ahí se coloca lamentablemente hasta ahora lo que ocurre en México, lo que importa es que A, no uses la palabra exterminio, B, no te atrevas a decir que hay más homicidios en este país y que las cosas no están funcionando. No te atrevas a ninguna de las dos cosas, porque entonces no eres ni interlocutor válido ni una persona legítima para dar una opinión. Y voy a pública. señalarte. Y voy públicamente a señalarte. O sea, como un enemigo, a buscar tu desprestigio. a buscar tu desprestigio. y tu Deliberadamente muerte a pública. buscar tu desprestigio. Esa es la intención, que es marca del sexenio pasado brutal. Y si van a seguir en esa lógica, es deplorable. Si va a seguir en esa dinámica de aniquilar o intentar aniquilar a las personas que opinan distinto o que critican lo que se tiene que criticar, pues mala tarde.
Mala tarde para un país, mala tarde para su civilización. Y mala tarde para un gobierno Que va a empezar a tener cada día una crisis creciente en relaciones exteriores. Pero puede que no ocurra si se logra cambiar el mood de las cosas. Puede que no ocurra si este país, todos nosotros incluidos, empezamos a discutir las cosas de otra manera también. Porque tú lo acabas de decir, hay que escuchar a otras voces, etcétera. Pero más allá de un sentido de tolerancia básica, de pluralidad, de diversidad, etcétera, yo digo que es fundamental que digamos con todas sus letras, como tú has dicho también, el país entero, de cualquier signo, su posición política o ideológica, el país entero, empezando por el gobierno, tendría que decir con todas sus letras, esto no funciona, esto no puede mantenerse más así. O sea, estamos frente a un caso que es el Rancho Izaguirre, que es una brutalidad, pero tenemos historias espeluznantes que se han ido acumulando con los años y que si no hacemos algo para decir, a ver, ¿qué es lo que realmente tenemos que estar discutiendo hoy por hoy? Tendríamos que estar planteando salidas, más allá de estar discutiendo si usas o no tal o cual palabra. Si no salimos de esto, estamos perdidos como país. Yo quisiera, después de la pausa, proponerte que cerremos el programa con algunas ideas que me quedaron y te propongo que las analices en este espacio, de una entrevista que tuve para CNN y que me pareció muy importante traer a la mesa voces de fuera. En este caso, voces de Colombia, porque aquí hay un tema que hoy por hoy tendríamos que estar discutiendo en México, que tiene que ver con lo que Jacobo Dayan es un experto, justicia transicional. A ver, si suponemos o seguimos pensando que el fiscal general de la República, Gertz Manero o cualquiera, o el fiscal de Jalisco, o el que queramos, va a resolver algo frente a estos problemas gigantescos, con los recursos que existen en el sistema ordinario, llamémoslo así, con las fiscalías que tenemos, con las leyes que tenemos, con la lógica de un sistema judicial que de por sí es lo que es, pero que no contempla que estamos frente a cosas extraordinarias. Si tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, ¿cómo vamos a investigar cada uno de esos casos? Tenemos que decir, es imposible con las herramientas que hoy tenemos y es imposible prácticamente por su dimensión. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué han hecho otros? Colombia tuvo en su momento 125,000 desaparecidos. Y quiero referirme al caso colombiano justo porque en Colombia no hay ningún país perfecto, nadie puede decir que tiene la solución única, pero ya México tendría que estar discutiendo si una cosa, por ejemplo, como la colombiana, que tuve oportunidad de conversar con Luz Janet Forero Martínez, debería ser algo que debemos estar discutiendo en México. ¿Qué es lo que hace Luz Janet Forero Martínez? Ella dirige algo que se llama Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y esa unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tendría que ser algo que tendríamos que pensar en México y otras figuras, pero esa en particular. Detengámonos en esa en particular. Colombia armó esta unidad que es extrajudicial. Es legal, pero es extrajudicial. Y lo único que busca es buscar. Lo único que busca es no acusar a las personas que estuvieron involucradas en las desapariciones. Hay otro sistema que a su vez tiene cosas extraordinarias también de justicia transicional. Pero aquí el proceso que se lleva a cabo en Colombia tiene que ver con tener una instancia que pueda acercarse de una cierta manera a esas personas que han cometido crímenes indecibles y que son muchísimas veces víctimas y victimarios. Y entonces tú tienes experiencias internacionales que te pueden dar una luz, una discusión distinta. ¿Cabe o no en México la posibilidad de que des beneficios a cambio de información eficaz? En algún punto discutir qué es más importante, que una persona detenida se refunda 1000 años en la cárcel o que esa persona tenga un castigo X
pero que con información eficaz contribuya a encontrar a las personas, a las vivas y a las muertas. O que diga, aquí quedó. O que dé los mapas, que dé las coordenadas, que dé las informaciones. Y que haya un sistema legal apropiado, eficiente, que ponga por delante lo más importante, que es encontrar a las personas. Y luego ya discutimos la gramática. Y luego ya discutimos otras cosas. Pero yo creo que México sí tendría que estar cambiando de chip. Y hay muchos casos y situaciones extremas que el mundo ha vivido. Y hay respuestas que se han dado, unas más, otras menos eficaces. Pero parece que México no se plantea esta idea de la justicia transicional y de decir, hay que hacer cosas extraordinarias para enfrentar asuntos extraordinarios y decirnos con todas las letras que no funciona, porque no hay manera de que funcione. Así fuera perfecto el sistema ordinario de justicia en dimensiones criminales de este tamaño. Dicho lo anterior, volvemos después de la pausa y me dices qué piensas. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. De regreso esta mañana y bueno, pues la propuesta de discutir las cuestiones de México también, escuchando y viendo y conociendo, tratando de conocer otras experiencias internacionales en lugares en donde han habido cosas espeluznantes como las que México vive y ha vivido y seguirá viviendo si no hacemos algo. Yo me detuve en el caso colombiano por la entrevista que tuve la oportunidad de hacer con Luz Janet Forero Martínez y con Juan Carlos Gutiérrez de Ideas, que ambos plantearon cosas muy importantes a discutir. Ya mencioné la existencia de esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es extrajudicial. Sí es legal, pero no tiene nada que ver con lo punitivo, sino con la razón de ser es buscar personas y tener elementos protegidos por el marco legal que le permitan a esas personas que están en la unidad de búsqueda, pues acercarse a la información. Decía Juan Carlos en esta entrevista una frase tremenda que es: la información está en las cárceles. No solo en las cárceles, pero la información en buena medida está en las cárceles. Las personas que cometieron delitos deben ser quienes participen de una u otra manera para encontrar a las personas. ¿Cómo se le hace para que eso ocurra? ¿Cuál es la prioridad? Okay. ¿Cuál es la prioridad? A ver, la prioridad, sin ninguna duda, Carmen, sin ninguna duda, en un país civilizado, es encontrar a las personas, vivas o muertas. En un país civilizado, evitar que desaparezcan. Punto y seguido. Bueno, sí, pero me refiero... Una sí. vez desaparecidas, pero bueno. Una persona desaparecido... En un país que no puede haber una prioridad mayor. No, pues hay que decirlo así. A ver, hay cosas que nos dan miedo hasta pensar. Por ejemplo. Pues mira, Carmen, yo cuando veo a las madres buscadoras y me trato de colocar... En sus zapatos. Un segundo ahí. Sí. Usted que nos oye, usted que nos ve, usted... Colóquese un segundo, a ver cuánto tiempo aguanta ahí. Pero inúndese de ese terror, de ese dolor por un segundo.
Y entonces tú no tienes más que responder, pero por supuesto que lo único que importa en este momento es encontrarte. O sea, a mí, yo te digo, lo digo público, a mí me da miedo. O sea, me inundo de un terror. Tus hijas, mi hijo, nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿no? Me inundo de un terror solo de pensarlo. Y estoy seguro que cualquier persona en México, incluso los que actúan ahí, se inundarían de ese terror. Por supuesto. En ese momento. Entonces, dicho eso, que creo que nos da la respuesta a la pregunta de no hay ninguna otra prioridad que encontrar a la persona. Esa es la prioridad número 1. O debe ser. Yo, Carmen, creo que desde el gobierno, la propia presidenta, estoy seguro que siente el mismo terror si hace el ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Entonces, ¿cómo superamos esta discusión pírrica, absurda, enana desde todas las perspectivas? Si llevamos días de qué palabra sí y qué palabra no usamos. No usen esa palabra. Y entramos a asuntos como el que bien planteas del caso colombiano y otros que se han vivido en este continente y en otros continentes donde también hay experiencias de desaparición terribles. Y entramos en la construcción de una tregua de la guerra de las propagandas, de las palabras, etcétera, para entrar de frente a la búsqueda de personas. Aquí hay una Comisión Nacional de Búsqueda. Buenas tardes. Carmen, que está dirigida por una persona que no viene al caso. Una empleada del poder en turno. Pero es que ahí reside parte del problema. Llegaron al poder. Ya no hablamos de la CNDH. Ya no hablamos de la CNDH, de todo lo que han hecho con todas las instituciones. Tú me decías, y habría que tener una discusión seria sobre esto. Dices, justicia transicional. Es que, a ver, a ese tema, el tema del estudio de las transiciones, es algo que ha constituido parte del análisis de mi vida profesional. Es que lo que estamos, Carmen, es transitando a un régimen de corte autoritario. Entonces, cuando uno levanta... Cuando yo uso la expresión justicia transicional, pero transición a dónde, no me refería a esa transición. Ya lo sé. Tristemente estará en otro... Pero tristemente... Pero tristemente cabe decirlo. Estamos exactamente en el sentido contrario de lo que tú buscas. Explícita, abiertamente, sin ambajes, en la desaparición de las posibilidades de algo que tenga autonomía del poder. De un poder que se asume como el pueblo, pero es capaz de diseñar la desaparición del pueblo, la desaparición de personas, de esta manera, que no está dispuesta a solo, fíjate, la gran cosa aquí es que la única posibilidad que se ve para enfrentar esta actitud de no recomponer el camino, es que la sociedad los detenga. No hay otra manera que la sociedad les ponga un hasta aquí. Y eso va a significar ciertamente retomar las calles, ciertamente levantar la voz, ciertamente ir en contra de toda esta lógica. Pero levantas la voz y te demandan bueno, como al rector Graue. Como al rector Graue. A ver, ¿qué señal es esta del doctor Graue? Pues ¿Qué sentencia es esta? 15 millones porque hizo lo que tenía que hacer. Es el silenciamiento sistemático. Terrible. El abuso de poder. Es como lo que hicieron en la Cámara de Senadores y lo que hicieron en la Cámara de Diputados y lo que hicieron con Graue y lo que van a terminar haciendo con medios de comunicación a los que ya controlan y en donde se despiden periodistas. Es lo que van a hacer, eso es lo que son. Otra cosa es que nos digan que son el gobierno más democrático de la historia. Fíjate tú. Sí. O sea, fíjate tú. O este cuento de que van a construir el poder judicial más democrático del mundo. Es que parece una broma. Es que mienten, como decía, mienten como respiran estos, ¿no? No, Carmen. Yo pienso que el camino que están tomando es otro y que solamente con el esfuerzo en este caso, de los movimientos, por ejemplo, de víctimas, se va a detener
porque no pueden ir y no han podido ir, Carmen, y no podrán ir contra la legitimidad de las víctimas como voces indispensables para exigir recursos y condiciones para encontrar a las personas desaparecidas. Es desde ahí, creo que se debería hacer. Y luego hay un conjunto de cosas que como Estado podríamos hacer, Carmen. Muchísimas. Yo te quiero decir, tenemos una de las mejores experiencias haciendo un trabajo en el territorio cuando nos decidimos, por ejemplo, para modificar el registro federal, o sea, para hacer un registro que funcionara en el país. Desde el propio registro que tenemos en México de personas desaparecidas, tenemos un galimatías de tal tamaño y una subclasificación, una subrepresentación numérica y una sobrerepresentación numérica por cómo está construido el mecanismo, que sería una de las primeras cosas a resolver. Y tenemos en esto una extraordinaria experiencia para poder hacer verificaciones muestrales, sistemáticas, periódicas, etcétera. Pero como bien dices, no para ver quién gana en la propaganda de la guerra de las palabras, sino a cuántas personas sí pudimos encontrar. Tenemos un despliegue territorial que podríamos emplear para esa tarea. Tenemos además una historia de experiencias internacionales y de otras cosas que podríamos tener. La pregunta es, ¿esto es posible en el mundo de la transición al régimen autoritario? Yo creo, por desgracia, que la respuesta es no. Pues hay que evitar ese no, porque al final de cuentas, pues lo que estamos viviendo en este momento... hay que luchar contra eso. O sea, obliga a la sociedad mexicana a tener una postura mucho más firme, mucho más activa, mucho más exigente y demás cuestiones. Déjame cerrar la conversación porque se acabó el tiempo, pero ya me parece que estamos enfilando las cosas también a abonar a una discusión que incorpore otros elementos que México tiene que discutir y que la autoridad tendría que considerar para discutir y para tomar tal o cual decisión. Déjame cerrar con lo que me dijo en esta entrevista que estoy citando de CNN con la directora de esta unidad de búsqueda en Colombia. Conversamos además con Juan Carlos Gutiérrez. De hecho, tuvimos un primer programa con Juan Carlos y después un segundo ya con la directora de la unidad de búsqueda de Colombia. Juan Carlos Gutiérrez planteó un asunto que me parece que también merece una discusión muy fuerte. Dice Juan Carlos, experto en derechos humanos, a ver, la desaparición forzada debe ser considerada un delito de lesa humanidad. O sea, aquí se están cometiendo delitos de lesa humanidad. Si empezamos a usar las palabras fuertes para decir qué cosa es lo que está ocurriendo en México, si se acepta realmente como es un panorama de delitos de lesa humanidad, en consecuencia, el Estado mexicano tiene que dar pasos en ese sentido. Y si el Estado mexicano y la sociedad mexicana dice y acepta efectivamente todo esto son delitos de lesa humanidad, entonces empecemos a discutir, como propone Juan Carlos Gutiérrez, si el Estado mexicano debe o no reconocerlo formalmente y acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas para pedir ayuda internacional. ¿Sí o no debemos hacer eso? Por supuesto que deberíamos hacer eso. Y ese es un giro de 180 grados. Pero justamente es ahí donde yo veo el principal problema. En el reconocimiento explícito de la magnitud del problema. Si no haces eso, no puedes caminar. Y creo que hay micro señales de que hay una preocupación y una sensibilidad distinta al gobierno previo. Pero desde luego, y lo siento, pero no hay ningún observable que nos permita advertir que hay una preocupación auténtica por la magnitud del problema que hoy tenemos. La única posibilidad de que, dadas las condiciones que prevalecen hoy en este régimen ya semi-autoritario, y con un partido hegemónico de las características que tiene, la única oportunidad, y es terrible, pero en ella recae, es que la presidenta de México,
La presidenta con A de México. La presidenta que dice que las cosas que no se nombran no existen. Hay que nombrarlas. Nombre esto como delitos de lesa humanidad y como una crisis humanitaria que requiere de la ayuda y del auxilio, no solo de la ONU, sino de un conjunto de países y del auxilio de un conjunto de mexicanas y mexicanos dispuestos de buena fe. Lo hizo Guatemala algún día. De buena fe, a enfrentar esta crisis y a empezar a detenerla en un periodo razonable de tiempo, con pequeños resultados que van a ir dando a lo largo del tiempo una política de Estado para que este pedazo de historia que hemos tenido y este dolor que hemos tenido no se repita ni para nuestros nietos, ni para nuestros bisnietos, y que puedan vivir en un mundo, en un lugar, en un país que les pertenezca a ellas y a ellos, y que no les pertenezca a criminales, a personas que están vinculadas a negocios, unos formales, otros informales, y a toda esta estructura que protege esto. Porque como bien lo decía una de las entrevistadas que tuviste la semana pasada, aquí detrás hay empresas, empresarios. Muchísimo dinero jugando en este juego. Hay intereses económicos detrás de todo esto. Contra ellos, contra esos intereses, es que tenemos que luchar. Es ahí donde está para mí el centro de la discusión. Es ella la que dijo que llegábamos todas. Es ella la que dijo que las cosas que no se nombran no existen. La que tiene que tomar una actitud distinta para cambiar desde la lógica en la que estamos hoy las condiciones de país, como alguna vez lo hicieron presidentes que provenían y ejercían en el autoritarismo. Alfredo Figueroa, nos vamos. Buenos días. Buenos días, un fuerte abrazo. Un abrazo al público. Seguiremos hablando. Hasta la próxima.